Entendemos que este mandato de enseñar y amonestarnos unos a otros es parte de un mandato más amplio. Se encuentra bajo el mandato de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta mañana vamos a ver que si vamos a participar en el ministerio mutuo, si vamos a enseñarnos y amonestarnos unos a otros, la palabra de Cristo debe morar en nosotros en abundancia. Así que esta mañana vamos a hablar sobre lo que significa amonestarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Y notarán aquí que también se nos dice que debemos cantar y dice que debemos enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Veremos que estos mandatos requieren que tú y yo tengamos la palabra de Dios morando en nosotros en abundancia. Antes de profundizar demasiado en esto esta mañana, oremos y pidamos al Señor que nos ayude. Luego vamos a comenzar de inmediato. Padre, te doy gracias por tu palabra y Señor, te pido que me ayudes esta mañana mientras predico tu palabra a predicarla de una manera que te agrade y te honre. Señor, no quiero decir nada que pueda obstaculizar lo que tú quieres hacer en nuestros corazones y vidas. Padre, ayúdanos a evaluar nuestras propias vidas para determinar si tu palabra habita en nosotros abundantemente o no. Padre, muéstranos las áreas en las que necesitamos enseñar y amonestar a otros con la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a cantarte alabanzas con gracia en nuestros corazones y con gratitud hacia ti, nuestro Dios. Señor, te pido que seas honrado y glorificado en todo lo que se diga y se haga. Padre, deja a un lado las distracciones y ayúdanos a centrarnos en ti durante los próximos momentos. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu bondad y tu amor por nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, esta mañana, para poder ministrarnos unos a otros, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en ustedes. Y como veremos esta mañana, si la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, los motivará a enseñarse y amonestarse unos a otros y a cantar al Señor. Así que mi pregunta para ti esta mañana es, ¿a quién estás enseñando y a quién le estás cantando? ¿A quién le estás enseñando y a quién le estás cantando? Antes de profundizar demasiado en esto, quiero que volvamos atrás y repasemos un poco el contexto. ¿A quién le está hablando Pablo en este pasaje? Cuando miramos el versículo 12, Pablo los llama los escogidos de Dios, santos y amados. Él dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que Pablo se dirige a aquellos que son elegidos en Dios. Él los llama amados y santos, o santos y amados. Es interesante cuando observamos esos dos términos. La palabra santo, realmente conlleva esta idea de estar apartado o separado de. Nosotros usamos el término para referirnos a Dios, porque Dios está separado o apartado del pecado, ¿verdad? Dios es santo. De hecho, no solo Dios es santo, sino que Dios espera santidad de nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios espera santidad de nosotros. Pero eso es un problema, ¿no es así? Porque la verdad es que el pecado nos separa de Dios. No somos santos como Dios es santo, ¿verdad? De hecho, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos separa de una relación correcta con Él. A causa de nuestro pecado quedamos lamentablemente lejos de tener una relación correcta con Dios. Y eso son malas noticias, ¿verdad? Así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín y quedaron descalificados de tener una relación correcta con Dios a causa de su pecado, tú y yo estamos separados. Estamos descalificados de tener una relación correcta con Dios por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
Eso significa estar separado del pecado, y nosotros somos pecadores, lo que significa que estamos apartados de Él, estamos separados de una relación correcta con Él. Pero Pablo se refiere a estos elegidos en Dios como santos, y no solo los llama santos, sino que también dice amados. La verdad es que mi pecado me separa de una relación correcta con Dios. La realidad es que esta mañana yo no soy santo y ciertamente no soy santo como Dios es santo, y eso es un problema. Eso me separa de una relación correcta con Dios, pero esa no es el final de la historia. No solo es Dios santo, sino que Dios es un Dios amoroso. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, separados de Él y en rebelión contra su gobierno en nuestras vidas, Cristo murió por nosotros. Por el amor de Jesús hacia ti, Él fue a la cruz y cargó con la pena de tu pecado. Él pagó el castigo por nuestro pecado y abrió un camino de regreso a una relación correcta con Dios, su obra en la cruz. De hecho, Jesús diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos dice que Jesús murió en una cruz no por sus propios pecados. Él no tenía ninguno, sino por los nuestros. De hecho, la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hace un momento cantamos, su manto por el mío, un maravilloso intercambio. El hecho de que Jesús tomó sobre sí mi pecado y me ofrece su justicia para que yo pueda ser aceptado por Dios. Vemos que es a través de Cristo y su obra en la cruz que nosotros que somos pecadores podemos ser tanto santos como amados. Podemos ser salvos de nuestro pecado y de la separación de Dios y ser parte de los escogidos de los que Pablo está hablando aquí. Así que esta mañana, si no has confiado en lo que Cristo ha hecho para salvarte de tu pecado, puedes hacerlo hoy. Puedes tomar la decisión en lugar de depender de ti mismo y de lo que puedes hacer y de cómo intentas ganarte una relación correcta con Dios, de decidir depender de Cristo y solo de Cristo. Esta mañana puedes ser salvo y puedes ser parte de los escogidos, santos y amados por Dios. Verás, la salvación es un regalo gratuito y Jesús lo pagó, y todo lo que necesitas hacer es aceptar ese regalo gratuito por medio de la fe y la dependencia de lo que Cristo hizo. Esta mañana, si eres parte de los elegidos de Dios, santos y amados, veremos que debes vivir como tal. Y vean, lo que Dios no está diciendo aquí es, si quieres ser elegido, si quieres ser santo, si quieres ser amado, así es como debes vivir. No, Él está diciendo que debido a lo que Cristo hizo, ustedes son elegidos y son santos y son amados, por lo tanto hagan esto. No es para que puedas ser salvo, es porque por causa de tu salvación que fue ganada por Cristo en la cruz para ti. Verán, Pablo nos está diciendo cómo deben vivir los creyentes. Nuevamente, no es para obtener la salvación y una relación con Dios, sino por la salvación que tenemos a través de Cristo, por nuestra relación con Dios a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo es que Pablo nos dice que debemos vivir? Él nos dice que hay algunas cosas que nosotros, como creyentes, debemos revestirnos. Él hace referencia a entrañas de misericordia, benignidad, humildad de mente, mansedumbre y paciencia. Y luego en el versículo 14, Pablo resume todo eso en realidad una sola cosa que debemos ponernos. Él dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad o amor, que es el vínculo perfecto. Miren, esta mañana si nos revistiéramos de amor y nos amáramos unos a otros como Cristo nos ama, estas otras virtudes serían automáticas, ¿no es así? Recuerden que hablamos cuando comenzamos este estudio sobre los mandamientos de los unos a los otros, que el mandamiento más importante de los unos a los otros que tenemos es del propio Cristo cuando Él dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Saben,
Si simplemente nos amáramos unos a otros como Cristo nos ha amado, estas otras cosas serían casi automáticas. Por eso Pablo dice que es el vínculo de la perfección aquí en este pasaje. Vemos nuevamente esta idea, la centralidad del amor entre nosotros como respuesta al don de salvación que Dios nos ha dado por gracia. Si amamos a Dios porque Él nos amó, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a amarnos unos a otros. Si reconocemos quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y queremos responderle en adoración, lo primero que vamos a hacer es amarnos unos a otros. Vamos a ministrarnos unos a otros, vamos a hablarnos la palabra de Dios unos a otros, vamos a servirnos unos a otros. Es desde un corazón lleno de amor que realizamos el ministerio entre nosotros. Si le amamos a Él, también nos amaremos unos a otros. Vemos que Pablo continúa y habla sobre la paz de Dios en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como creyentes esta mañana estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Antes de nuestra salvación éramos enemigos de Dios. Antes de nuestra salvación estábamos separados de una relación correcta con Él, pero esta mañana estamos en paz con Dios. Merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado, pero Cristo soportó esa ira y ahora tenemos paz con Él, aunque le hayamos ofendido y pecado contra Él. Esta mañana esa paz que tenemos con Dios debería influir en la manera en que interactuamos con otros creyentes. La Biblia llama a los creyentes parte del cuerpo de Cristo. Y debemos actuar y movernos juntos. Debe haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. Todos hemos experimentado la gracia y la paz de Dios en nuestras propias vidas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas. Eso debería motivarnos a extender esa gracia y esa paz a los demás. Somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso Pablo nos dice que debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo paciencia con nosotros. Él nos ha perdonado y si Cristo puede perdonarme a mí, yo también debería poder perdonar a los demás. Si podemos tener paz con Dios, deberíamos permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y en medio de nosotros como iglesia. Deberíamos estar dispuestos a soportar y perdonar. Y finalmente Pablo dice en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entiendan que todo lo que hacemos en el ministerio de los unos a los otros, cada área en la que servimos a los demás, debe estar motivada por la gratitud a nuestro Dios. Debemos dar gracias por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pablo nos recuerda que todo esto debe estar motivado por nuestra gratitud y agradecimiento a Dios por su gracia y salvación. Recuerden, es parte de nuestro culto racional, nuestro acto reflexivo de adoración. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, yo debería responder y estar dispuesto a servirle a Él y servir a otros en el ministerio de los unos a los otros. Vemos esta idea de que mi ministerio de los unos a los otros está motivado por mi agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, esta mañana, ¿cómo se ve ese culto racional, ese servicio razonable? Bueno, se ve como el ministerio de los unos a los otros. Esta mañana he terminado con mi introducción y todos ustedes están realmente nerviosos porque acabamos de ver el contexto aquí. Pero ahora vamos a entrar en los mandamientos que Dios realmente nos ha dado. Y no se pongan demasiado nerviosos, ¿de acuerdo? Sé qué hora es, ¿está bien? Pero vemos los mandamientos que el Señor nos ha dado en el versículo 16. Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vemos el mandamiento aquí y yo puedo ser honesto. Cuando miramos la redacción aquí en inglés es un reto, ¿de acuerdo? El orden de las palabras es diferente de lo que esperaríamos. De hecho, creo que la traducción al español es más fácil de entender que en la traducción al inglés.
Lo revisé esta semana y la única manera en que pude resolverlo, o al menos lo que pensé que era la mejor manera de resolverlo, fue que reorganicé la redacción, ¿de acuerdo? Para ayudarnos a entenderlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Y así que mis hablantes de español tengan paciencia con nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a verlo solo en inglés, porque la traducción al inglés es difícil de seguir, ¿de acuerdo? Pero dice que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos en cánticos espirituales. Así que este es el mandato. El primer mandato es que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. La palabra de Cristo habite. La idea simplemente significa vivir como en una casa, ¿de acuerdo? Habitar en. La palabra de Cristo se supone que debe vivir en nosotros. Se supone que debe habitar en nosotros. ¿Tiene la palabra de Dios un hogar en tu vida? ¿Puedes decir que la palabra de Dios habita en ti? ¿Tiene libertad total en tu vida? ¿O hay ciertos cuartos en tu vida que están fuera de límites, verdad? Cuando tenemos invitados en casa, les decimos a los niños, no lleven a nadie al sótano. ¿De acuerdo? No vayan allá abajo. ¿Está bien? No está permitido. ¿De acuerdo? Ahora yo puedo ir al sótano de mi casa todo el día, pero no quiero que tú estés en mi sótano. ¿De acuerdo? ¿Es así como tratamos la palabra de Dios? La palabra de Dios puede tener un lugar en mi vida el domingo, pero el resto de la semana no. Puedo decirte que si ese es el caso en tu vida, entonces la palabra de Dios no habita en ti. Puede que sea una visitante 1 o 2 veces por semana, pero la palabra de Dios no habita en ti. Él dice que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia o ricamente. ¿La palabra de Dios habita en tu vida? La palabra de Dios debe encontrar un hogar en tu vida. Los próximos 2 mandamientos que vamos a ver son imposibles si la palabra de Dios no juega un papel principal en tu vida diaria. ¿Te tomas el tiempo para estar en la palabra de Dios? ¿Es una presencia constante en tu vida? Y Pablo dice que no solo la palabra de Dios debe habitar en nosotros, sino que la palabra de Dios debe habitar en ti en abundancia o ricamente. Debería estar por toda la casa de tu vida, si podemos decirlo así. Cuando este cuarto de atrás era mi oficina, soy fanático de los Boston Bruins, quizás no lo sabías, pero si entrabas a mi oficina lo sabías de inmediato. ¿Por qué? Porque tenía cosas de los Boston Bruins por todas partes. No sé si algunos de ustedes recuerdan eso. Cosas de los Boston Bruins por todos lados. Están por toda mi oficina. Y en cuanto entrabas decías, vaya, el pastor Nick sí que es fan de los Boston Bruins. Cuando la gente mira tu vida, ¿qué es lo que está por todas partes? ¿Sabes? Se puede saber mucho sobre quién vive en una casa solo por lo que hay en esa casa. Recuerdo haber trabajado con mi papá trabajaba en la construcción y estábamos en muchas casas de diferentes personas, remodelando un baño, una cocina o algo así, y mirabas alrededor de la casa y podías aprender mucho sobre la gente. Estas personas a las que nunca había conocido antes, pero al ver lo que hay en su casa, puedo deducir más o menos quiénes son, qué hacen y qué les gusta. Miras las fotos de los miembros de la familia, miras los libros que tienen en las estanterías o cualquier otra cosa que pueda haber. Sabes, si entras a una casa y ves juguetes de niños pequeños por todas partes, ves en la esquina unas cajas de pañales y toallitas, ves una silla alta en la cocina, todo en la casa está adaptado para bebés. Podría ser razonable asumir que estás en el hogar de padres primerizos, ¿verdad? Digo padres primerizos porque para el segundo hijo ya no adaptas nada para bebés, ¿de acuerdo? Pero estás en la casa de padres primerizos. Te das cuenta de eso bastante rápido, ¿no? Sabes, si entras a una casa y al abrir la puerta ves 17 pares de zapatos desparejados, sabes que estás en la casa de los Stelzig, ¿de acuerdo? Sabes que hay niños ahí, ¿verdad? No pueden guardar sus zapatos. Entras a una casa y tal vez escuchas ladrar a un perro, o ves algunos juguetes mordidos, una cama para perro o una caja de arena. Sabes que estás en la casa de alguien que tiene una mascota.
Entras a una casa y hay cosas frágiles al alcance de los niños, hay plástico en todos los muebles, hay caramelos duros en un platito sobre casi cualquier superficie donde puedan poner uno. Sabes que estás en la casa de la abuela de alguien, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, podemos mirar alrededor y ver que cuando entramos a la casa de alguien aprendemos cosas sobre ellos. Si alguien entrara en tu vida y mirara a su alrededor, ¿qué notarían sobre ti? ¿Qué aprenderían? ¿Qué sabrían? ¿Encontrarían que la palabra de Dios habita en ti en abundancia o habría otra cosa que llamaría la atención? Pablo dice que si la palabra de Dios habita en ti en abundancia, hay dos cosas que serán ciertas en tu vida. Hay dos maneras en las que podremos saber que la palabra de Cristo habita en tu vida en abundancia. Pablo dice que ante todo vas a estar enseñando y amonestando a los demás con toda sabiduría. Pablo nos dice que si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, estaremos enseñando y amonestándonos unos a otros. Enseñar implica simplemente compartir información, simplemente significa enseñar. Si no tenemos cuidado, podemos pensar que este ministerio de la enseñanza le pertenece al hombre que da la clase de escuela dominical o a la mujer que enseña en la escuela dominical. Le pertenece al líder del grupo de estudio bíblico. Le pertenece al pastor o a los diáconos. Pero la Biblia nos dice aquí que cualquiera en quien la palabra de Cristo habita en abundancia debe y va a estar enseñando a los demás. Esto indica que no es solo tarea del pastor, no es solo tarea del maestro de escuela dominical, es una tarea que todos nosotros tenemos, enseñarnos unos a otros. Pablo no dice, oigan, estoy hablando con los maestros de escuela dominical por un momento, iglesia de Colosas. El resto de ustedes no se preocupen por escuchar. No, él dice que si la palabra de Cristo habita en ustedes en abundancia, la van a estar enseñando a otros. Miren, cuando Dios nos enseña a través de su palabra, debemos compartirlo con otras personas. Ese es el corazón de lo que Dios les dice a sus discípulos que hagan en Mateo 28:20. El Señor nos dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Es enseñarnos unos a otros. Que a medida que la palabra de Dios habita en mí abundantemente, mientras estoy regularmente en la palabra de Dios, aprendiendo de Él, yo tomé lo que Dios me está enseñando y a su vez busque a alguien más y le enseñe lo que Dios me ha enseñado a mí. Esa es la gran comisión. Eso es lo que ocurre de manera natural cuando la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia. Esta mañana te ha estado enseñando Dios a través de su palabra. Por ahí es donde debemos empezar. ¿La palabra de Cristo ha estado habitando en ti en abundancia? ¿Has estado en la palabra de Dios de manera regular? ¿O solo es una visitante en tu vida? No solo es la pregunta que te ha estado enseñando Dios, sino también con quién has estado compartiendo eso en tu vida. ¿A quién has estado enseñando? Vemos aquí que es un mandato enseñarnos unos a otros. Si la palabra de Cristo va a habitar en nosotros en abundancia, eso significa que estaremos enseñándonos unos a otros. Si vamos a ser obedientes a nuestro Señor, debemos enseñarnos unos a otros lo que Él nos ha enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una promesa asombrosa viene al final de ese versículo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se nos ordena enseñarnos unos a otros. La segunda parte de este mandato de unos a otros es amonestar, ¿verdad? Él dice en el versículo 16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. La amonestación es incómoda. La amonestación es difícil. No es divertido. Tiene esta idea de advertir a alguien,
tiene esta idea de compartir con alguien cuando está en el camino equivocado, está yendo por la senda incorrecta, ya sea porque está haciendo algo mal o tal vez está considerando algo y tú le ofreces una advertencia o una amonestación. Oye, escucha, ten cuidado, esto podría ser un problema. Bueno, sabes que es increíble que el Señor me ha permitido tener la experiencia esta semana en varias ocasiones de que hermanos y hermanas en Cristo me amonesten y lo entiendo, es incómodo. Usualmente, muchas veces como pastor, yo estoy en el lado de quien amonesta y no me gusta, es incómodo, pero es lo que se nos manda y a veces se nos ordena amonestarnos unos a otros. A veces es nuestra responsabilidad acercarnos a alguien y decirle, oye, escucha, estás tomando decisiones y estoy preocupado por ti porque la palabra de Dios dice esto, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo animarte? Debe hacerse con delicadeza, debe hacerse con cuidado, debe hacerse con la esperanza de restaurar a alguien, animar a alguien o ayudar a alguien a evitar un problema que ves que podría venir, pero estamos llamados a amonestarnos unos a otros con la palabra de Dios. Estamos llamados a animarnos unos a otros a la obediencia y si es necesario, a advertirnos unos a otros. Vemos que el contexto indica que este tipo de amonestación debe basarse en la palabra de Dios. Acércate a alguien y dile, oye, ¿puedo compartir contigo algo que el Señor me enseñó? Aquí está. Y así ofrecer esas palabras de amonestación. Verás, Pablo describe esta enseñanza y amonestación como algo que debe hacerse con toda sabiduría. La sabiduría implica entendimiento y acción. Sabes, no estamos llamados a permitir que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente y luego simplemente repetir como loros todo lo que dice la Biblia. Ahora, podemos y debemos compartir la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que debemos esforzarnos por vivirla nosotros mismos, ¿verdad? Nadie quiere escuchar a un pastor que se sube al púlpito y predica la palabra de Dios, pero no la vive fuera de él. Nadie quiere escuchar a un cristiano que dice creer lo que dice la Biblia, pero no lo vive en su vida diaria. Ahora, esto no significa que tengas que ser perfecto si vas a enseñar o amonestar a alguien. Pero lo que sí significa es que primero evalúo mi propia vida y me detengo a pensar, oye, ¿cómo estoy yo en esto? Y puede que no sea perfecto, pero estoy esforzándome por servir al Señor. Estoy haciendo lo que puedo para obedecer al Señor. No se trata de leer la Biblia para aplicársela a los demás. ¿Sabes qué empecé a hacer? Cuando teníamos devocionales familiares, ahora mismo estamos trabajando en el libro de Filipenses y ustedes piensan que voy lento los domingos cuando predico sobre un libro. Deberían verme en los devocionales familiares enseñando a los niños un libro de la Biblia. Es ridículamente lento, ¿de acuerdo? Pero estamos avanzando por el libro de Filipenses lentamente. ¿Sabes qué me di cuenta que estaba haciendo? Me di cuenta de que abría el libro de Filipenses y lo he leído probablemente cientos de veces y me encontré enseñándolo y aplicándolo a mis hijos antes de aplicarlo a mí mismo. ¿Sabes qué empecé a hacer? Empecé, además de mis devocionales, lo que normalmente hago. Ahora miro el libro de Filipenses cada mañana y digo, muy bien, Señor, antes de hablarles a mis hijos sobre esto, ¿qué necesito cambiar yo primero en mi vida? Oye, esa es una buena práctica. Escucha, si la palabra de Cristo habita en mí en abundancia, significa que no solo la pongo en las paredes, ni solo hablo de ella o la cito, sino que vivo la palabra de Dios en mi vida diaria. Si la palabra de Cristo habita en mí en abundancia, voy a estar enseñando, incluso amonestándonos unos a otros. Vemos que no solo debemos buscar oportunidades para enseñar a otros algo que hemos aprendido, sino que también debemos buscar oportunidades para enseñar a otros algo que yo mismo estoy esforzándome por implementar en mi propia vida. A medida que continuamos aquí, vemos que debemos enseñar y amonestarnos unos a otros con toda sabiduría, pero también vemos que si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, debemos estar cantando. Él dice que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales.
La siguiente señal de que la palabra de Dios habita en mí en abundancia es que voy a cantar. El canto debe ser una actividad importante y regular para todo creyente en quien la palabra de Cristo habita en abundancia. Esas no son mis palabras, eso es lo que Pablo dice aquí. Vemos que el creyente que está lleno o controlado por el Espíritu Santo es un cristiano que canta. En Efesios capítulo 5, en los versículos 18 al 20, la Biblia dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás dirías: pastor, vea que ese versículo dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, así que no tengo que cantar. Amazing is why we know me. Bueno, en realidad sí dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero tal vez dirías, bueno, dice que tengo que hacer melodía en mi corazón. Nadie más tiene que oírlo. Y quizá eres de esas personas a las que simplemente no les gusta cantar, ¿verdad? O tal vez sientes que no tienes suficiente talento para cantar. ¿Puedo decirte que aquí no se hace referencia al talento o la habilidad? Dios no dice, Pablo no dice, oye, escucha, si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y tienes una buena voz, canta. No, Él dice que si la palabra de Cristo mora en ti en abundancia, vas a cantar. Te diré lo que puedes hacer. Dices, Pastor Nick, no me gusta cantar. Bueno, hagamos esto. Háblense entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales y hagan melodía en su corazón para el Señor. Y dime cuánto tiempo pasa antes de que te sorprendas cantando. ¿De acuerdo? Hazlo. La verdad es que cuando la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, cantamos. Y de nuevo, no se trata de la habilidad para cantar. Se trata de alabar a nuestro Dios. La palabra de Dios nos muestra esta importancia de la música en la vida del creyente. La música piadosa es algo importante en la vida del creyente. Y el cristiano que tiene la palabra de Dios morando en él en abundancia va a ser un cristiano que canta. Vemos en la Biblia que hay 6 libros de poesía. Uno de ellos es un musical. Odio los musicales. Pero uno de los libros de la Biblia, Cantar de los Cantares, es un musical, ¿de acuerdo? El libro de los Salmos, ¿verdad? Es un cancionero y es el libro más grande de la Biblia. Escuchen, la música es importante, es algo importante en la palabra de Dios. ¿Y puedo decir esto? La música cumple un papel importante en la vida del creyente. Escuchen, si la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia, van a ser cantantes. Y ustedes dicen, Pastor Nick, nadie jamás me ha acusado de ser cantante. ¿Puedo ser honesto con ustedes? He conocido personas que realmente son grandes cantantes y cantan no necesariamente porque la palabra de Cristo mora en ellos en abundancia, sino porque les gusta cantar, ¿verdad? Ellos disfrutan escucharse a sí mismos. A veces disfrutan que otros los escuchen, ¿verdad? Y simplemente cantan. Y yo preferiría a alguien que no puede entonar ni una sola nota, ¿verdad? No sé cómo traducir eso. Preferiría a alguien que no tiene ninguna habilidad para cantar haciendo lo mejor que puede. ¿Saben por qué? Porque sé que esa persona no está cantando porque realmente disfrute cantar, ni porque sea muy buena en ello, ni porque quiera que otros la escuchen. Sé que esa persona está cantando porque la palabra de Cristo habita en ella abundantemente. Por eso vemos aquí un mandato de enseñar y amonestarnos unos a otros con toda sabiduría, pero también de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales a nuestro Dios. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué queremos asegurarnos de que la palabra de Cristo habite ricamente en nuestras vidas? ¿Por qué enseñamos y amonestamos unos a otros con toda sabiduría? ¿Por qué cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales para alabar a nuestro Dios? Pablo nos lo dice en el versículo 17. Él dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Recuerdan que la semana pasada hablamos sobre el hecho de que hay dos categorías en el ministerio unos a otros, hablar y servir. ¿No es interesante que Pablo haga referencia a ambas categorías aquí? Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho. Pablo habla aquí de nuestro ministerio de hablar unos a otros. Debemos enseñar y amonestar con toda sabiduría. La palabra de Dios debe habitar en nosotros abundantemente para que cuando hablemos, hablemos como oráculos de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Hablamos la palabra de Dios a los demás. Solo podemos hacer eso si la palabra de Dios habita en nosotros en abundancia. Se nos ordena enseñar y amonestarnos unos a otros y cantar alabanzas a nuestro Dios. ¿Por qué? Para que absolutamente todo lo que haga, ya sea de palabra en mi ministerio de hablar y comunicar a los demás, o de hecho en el ministerio de servirnos y ayudarnos unos a otros, lo haga todo completamente en el nombre del Señor Jesús, dando siempre gracias a Dios y al Padre por medio de Él, nuestro Salvador. ¿No es interesante que casi todos los pasajes que vemos cuando hablamos de estos mandatos de unos a otros siempre lo conectan de nuevo a que hacemos esto para la alabanza, el honor y la gloria de nuestro Dios desde un corazón agradecido? Señor, porque tú fuiste a la cruz y moriste por mis pecados y me salvaste para que pudiera tener una relación correcta contigo, Señor. Esto es lo que quiero hacer para adorarte. Es un ministerio de unos a otros. Es interesante porque debido a lo que el Señor ha hecho por nosotros, como una forma de darle las gracias, Él quiere que sirvamos a los demás. ¿Qué Dios tan bondadoso tenemos? Vemos que debemos hacer esto porque Dios es digno de la gloria y el agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Esta mañana Dios se complace y es glorificado cuando ministramos los unos a los otros. Por su regalo gratuito de salvación y su obra en la cruz por nosotros, Él merece nuestra alabanza. Esta mañana, si no has recibido su regalo gratuito de salvación poniendo tu confianza y dependencia en su obra terminada en la cruz, puedes ser salvo hoy simplemente dependiendo y confiando en Cristo. Pero para aquellos de nosotros que hemos aceptado ese regalo, entendemos lo asombroso que es el don de la vida eterna. Entendemos lo que hizo Jesús para que ese regalo estuviera disponible para nosotros. Su amor por nosotros debería motivarnos a amarlo, a agradarle con nuestras vidas y a ministrarnos los unos a los otros. Como vimos esta mañana, el ministerio entre unos y otros es posible cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Cómo sabes si la palabra de Cristo mora en ti en abundancia? Bueno, Pablo nos dice que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros en toda sabiduría y cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Entonces, esta mañana, ¿a quién estás enseñando? ¿Y a quién le estás cantando? Para poder ministrarnos unos a otros, la palabra de Cristo debe morar en nosotros en abundancia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad y tu amor hacia nosotros. Te damos gracias por tu Hijo, que murió en la cruz para abrirnos el camino de la salvación. Señor, te pido que nos ayudes a responder, que aquellos de nosotros que te conocemos como nuestro Salvador, permitamos que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, que enseñemos y amonestemos unos a otros y que cantemos alabanzas a ti. Pero oro por aquellos que quizás están aquí o que están viendo en línea y no te conocen como su Salvador. Ayúdales a ver su necesidad de confiar en ti para salvación hoy. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu bondad y tu amor por nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.